Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a hacer la práctica número 16 de sistemas programables avanzados, que consiste en la programación de un HMI para el ascensor con rampas visto en las prácticas anteriores. Bueno, tenemos aquí ya nuestro programa abierto. Vamos a hacer un repaso rápido de todos los elementos añadidos y vamos a intentar destacar lo más importante o lo de mayor complejidad. Primeramente vamos a ver la plantilla que tenemos. En nuestra plantilla hemos colocado todos estos botones que están vinculados a las imágenes del HMI: inicio, la imagen inicial, automático, manual, avisos para los avisos de térmico y de seta de emergencia, usuarios, curvas, recetas. Luego tenemos aquí un campo de entrada salida simbólico que está asociado a el número de imagen en el que vayamos a colocarnos, fecha y hora, un inicio de sesión, cerrar sesión, y luego aquí este campo de entrada y salida asociado al usuario que está actualmente logueado. Y luego tenemos esta imagen interesante que he conseguido al final asociar una imagen al usuario que está logueado. Esta programación ha sido de las cosas más interesantes que he hecho en la práctica. Vamos a ir ahora, por tanto, imagen por imagen. Vamos a los avisos. Para mí es en lo que más he aprendido. Los avisos, bueno, vamos a la imagen general primero. En la imagen general, pues tengo aquí la ventana de avisos y el indicador de avisos. Van a saltar siempre que haya un aviso y aquí te va a poner si cuántos avisos hay. Y bueno, ahora sí, en avisos sí tenemos el visor y cómo lo hemos hecho. Aquí sí me va a parar un poquito la explicación. Tenemos que ver que hemos declarado dos variables, dos avisos de bit, que son avisos de pulso de la seta pulsada y del disparo del térmico. Y para hacer eso, tenemos una dirección de disparo y una dirección de acuse HMI. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues digamos que esto es como usar punteros en C. Tenemos aquí estas variables, estos avisos de bit están apuntando a una variable en el PLC que he creado, que son dos arrays, perdón, unas variables que he creado dentro de, de un DB de avisos, ahora sí, que son dos arrays, el primero de avisos y acuses de PLC. Los primeros 8 son de 16, un array de tamaño 16. Los 8 primeros son los avisos y los 8 segundos son los acuses de PLC. Y en este segundo array pues tengo los 8 posibles avisos de HMI. Vale, importante deshabilitar el acceso optimizado al bloque en las propiedades de este DB para poder tener aquí el offset y poder trabajar de manera absoluta con los valores con las variables que hay dentro de este DB. Si nos vamos a la tabla a avisos de HMI, pues podemos ver que la dirección de disparo es el db5 y en el byte 0.0 y luego en el térmico es el byte 0.1. Y de igual manera tenemos el byte 2.0 y el 2.1 para los acuses de HMI. Lo podemos ver aquí, el 2, el 2.0, 2.1, el 0.0 y el 0.1. Luego, importante, que esto es propio de Siemens, vemos que en los avisos pues tenemos un bit de disparo. El bit de menor peso en este caso sería el 8 y luego vendría el 9. A colación con lo que hemos explicado ahora mismo de los punteros, pues voy a hacer una breve explicación de cómo he conseguido el cambio del icono de esta imagen con el usuario, cuando cambia el usuario. Pues he declarado principalmente un DB de usuarios, el cual pues tiene un array
de tipo string con el nombre de usuario. Este DB también tiene deshabilitado el acceso optimizado al bloque, entonces podemos apuntar directamente a su dirección de memoria. Hemos declarado en las variables del HMI una variable que debe estar por aquí, que es en el DB8, aquí está, nombre de usuario imagen. Entonces esta variable lo que va a hacer va a ser escribir el, el nombre del usuario en la variable que tenemos en el DB de usuarios, en el DB8. En el DB8, en el byte 0, posición 0. Y hacemos un tratamiento en el FC de usuarios en el cual vamos a hacer comparaciones. Si el string es igual a operario, pues movemos a una variable usuario el valor 2. Si es administrador, movemos un valor 1 y si es vacío, movemos un 0. Entonces nosotros vamos a hacer un tratamiento, vamos a acceder con, con la plantilla. A esa plantilla está asociada a una variable y a una variable del PLC que es la que acabamos de ver. Y el contenido va a ser una lista de gráficos de usuario, que la tenemos aquí, la lista de gráficos. Tenemos la lista de texto con los botones ya asociados que hemos visto antes. Esto es para el botón que sale aquí en la plantilla, este botón de aquí. Y luego en la lista de textos pues tengo varios listas, o sea, en la lista de gráficos tengo varios gráficos y el que nos interesa ahora mismo es el de el de la imagen de los usuarios, el 1 y el 2, administrador y operario, de tal manera que cuando la variable usuario valga en el PLC valga 0, 1 y 2, pues aquí habrá una imagen correspondiente al usuario. En el control automático hemos añadido pues todos estos botones que son para ir a cada una de las plantas, están asociados a las variables de planta seleccionada. Así también, así como hemos añadido pues otro campo de entrada y salida asociado a la velocidad en revoluciones del variador, del motor. Un campo de planta actual y otro a la planta que se va a ir. Luego estos son imágenes animadas que van a parpadear cuando el motor esté subiendo, cuando el ascensor esté subiendo, bajando, abriendo puertas o cerrando puertas. Luego pues tenemos el estos botones de aquí que no hacen nada, pero esta imagen de aquí se va a mover, tiene una animación de tipo movimiento horizontal, como podemos observar. Entonces eh, se va a mover desde la planta 0 a la planta 3 porque tiene asociado la variable planta actual. Entonces cuando esté en la planta 1, esta imagen se colocará aquí debajo. Luego pues aquí tenemos un campo de entrada y salida asociado a una lista de gráficos. Vamos a ver que va a cambiar este gráfico, va a ser como este de aquí, pero en vez de estar asociado a una variable, está asociado a una lista. Vamos a ver cómo lo tenemos aquí, nuestra lista de textos y gráficos. Vemos que en la lista de textos pues tengo los distintos botones para mi campo de entrada-salida gráfico, o sea, perdón, plantilla 1, ¿vale? Que cada vez que vayamos a pulsar pues nos va a salir uno de los botones de una de las pantallas como hemos dicho antes. Y luego pues tengo en gráficos, tengo distintas listas y la que vamos a usar ahora, la que he explicado, es la de planta con estas cuatro imágenes. Vamos a volver al control automático y ya por último tenemos esta barra que nos va a indicar en qué planta estamos. Vamos al control manual. En el control manual nos encontramos pues más sencillo que el otro.
Subir cabina, bajar cabina, abrir puertas, cerrar puertas son botones asociados a unas variables que se han creado eh, tanto en HMI, que están vinculadas a unas variables que se han creado en el PLC. Todo lo que está en todas las variables que están vinculadas están a una variable HMI vinculada en el PLC y no directamente a los actuadores, a las bobinas de salida. Aquí las tenemos todas: HMI subir, bajar. Todas estas son variables que están aquí declaradas para el uso del HMI. Eh, y va a haber una animación aquí como la anterior, parpadeando, y esto también se va a mover. Vamos ahora, seguimos por las curvas. Pues aquí en la imagen de curvas simplemente pues tenemos un visor de curvas en la que hemos puesto la velocidad del variador en el eje Y y en el eje X el tiempo, y veremos cómo cambia pues las rampas que hemos programado en la práctica anterior. Una imagen inicial, las recetas. En las recetas, pues si nos vamos a parar también un poquito, se ha seguido el tutorial. Eh, que está en el aula virtual, y bueno, hemos creado una receta que es receta de dulce con distintos elementos del tiempo de mezcla de los distintos componentes de la receta y unos registros para distintas recetas: magdalena, soba o donuts. A su vez, pues hemos hecho un DB de receta y un DB de temporizadores. En el DB de recetas pues tenemos los temporizadores también de, de cada uno de los ingredientes que lleva la receta. Y ya pues terminamos con los usuarios. Los usuarios, pues bueno, tenemos un visor de usuario en el cual pues vamos a ver los usuarios que hay actualmente logueados y los permisos que hay. Los usuarios que tenemos pues son primeramente dos grupos de usuarios: administradores y un grupo de usuarios normal con sus distintos permisos, y en usuarios pues tenemos administrador y operario. Bueno, pues vamos a proceder ya sin más dilación a la simulación. A ver si nos dejamos algo atrás. Receta, lista de gráficos, planificación de tareas. Pues tenemos una lista de funciones para el cambio de usuario y ejecutar el cambio de usuario actual. Eh, y la imagen general, la plantilla, ya está todo explicado. Bueno, pues vamos a proceder a la simulación. Lo primero que tenemos que hacer, comprobar, pues que vamos a comprobar, eh, es los permisos de usuario. Vemos que para meternos en algo tenemos que loguearnos. Vamos a usar primero el usuario operario para ver sus permisos. Y en teoría el operario solo puede darle a inicio, automático, manual, mientras que estos cuatro son para administrador. Vamos a comprobarlo, que nos vamos a usuarios y ya nos pide ser administrador. Así que vamos a loguearnos con administrador y vamos a tener acceso a todo. Bueno, en la pantalla de inicio pues ya podemos ver cómo tenemos el inicio de sesión, la cerrar sesión y este menú pues para movernos por las distintas imágenes a la vez que estos botones. Vamos a ir al modo automático. Vamos a probar pues ir a la planta 3, por ejemplo. Vemos cómo va la planta 3, las revoluciones, a la planta a la que va, planta a la que está, GIF de animación, imagen animada en movimiento horizontal y lista de campo entrada y salida con lista de gráficos y nuestra barra, cómo ha cambiado. Así como en administrador aquí, en este campo de entrada y salida simbólico, pues tenemos el administrador y aquí nuestra imagen de administrador. Vamos a proceder a comprobar también la campana. Vemos que funciona la campana. Le volvemos a dar y se apagaría. Perfecto. Eh, Vamos a aprovechar para pasarnos directamente a las curvas. Vamos a movernos a la planta 0 y vamos a ver cómo las curvas, aquí ya vemos la anterior, vamos a ver cómo la velocidad del variador
pues ya la tenemos aquí registrada conforme las rampas que hemos diseñado en la práctica anterior. Si nos movemos dos plantas, lo vamos a hacer ahora, pues vemos que la rampa pues es inferior, porque no llega a moverse a tanta velocidad. Y si nos movemos ya una planta, pues sería más pequeña aún la curva. Vamos a pasar al modo manual. Lo ponemos aquí en manual y nos vamos a manual. Los botones subir cabina, va a subir cabina, animación, animación de esta imagen hasta que llegue a la planta 3 y nada, vemos cómo estamos en administrador, lo que tengo en administrador igual de la plantilla general y bueno, no vamos a probar ni el abrir ni el ni el ni el cerrar puerta porque tiene que coincidir, bueno, para pararlo hay que dar otro clic. Abrir y cerrar puerta hay que coincidir exactamente donde está el sensor y no lo consigo. Vamos a pasar ahora a la siguiente imagen. Vámonos a avisos. Que, para ello vamos desde aquí mismo a generar un aviso de térmico y de Z de emergencia. Vemos que nos sale aquí también. Y nos vamos a avisos. Estos son avisos anteriores de prueba. Vamos a arreglarlos, a solucionarlos. Solucionado la Z y solucionado el térmico. Y ahora los vamos a acusar desde el HMI. Ahí está, acusado. El siguiente paso, pues serían los usuarios. Vemos aquí, como estamos en el administrador, podemos ver todos los tipos de usuarios, incluso podemos agregar un usuario. Rafael, establecemos su contraseña, la confirmamos y ya tendríamos ahí nuestro usuario y faltaría por darle un grupo de administradores o grupo de operarios. Lo siguiente pues son las curvas. Vamos a... no, las curvas ya las hemos visto en el apartado anterior. Lo siguiente serían las recetas. Las recetas pues ya está explicado. Tenemos la receta de dulces. Magdalenas, soba o donuts. Vamos a coger magdalenas por ejemplo. Vemos que tiene un tiempo de mezclado de harina con leche, la levadura, el azúcar y el tiempo de mezcla. Y esas variables pues las vamos a observar en nuestro DB de receta. Y vamos a ver cómo cambian. Actualmente esas variables deben estar a 0 en la observación, pero ahora vamos a cambiarlas y las vamos a subir. La carga ha sido finalizada y como podemos observar, pues ya cada variable pues tiene su tiempo de carga. Y bueno, esto ha sido todo. Ha sido una práctica bastante interesante y muy laboriosa desde el punto de vista creativo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente práctica. Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.